Es un gozo para mí siempre estar aquí, poder compartir con ustedes para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Mar Anthony Licea y quiero darle la bienvenida nuevamente, estar aquí junto con nosotros para aquellos que están por las redes sociales viendo el culto de este mensaje. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Quiero decirle que para mí es un gozo compartir este mensaje que tengo esta mañana. Ha sido algo que salió de un estudio bíblico que estuve haciendo hace algunas semanas y estoy muy emocionado poder compartir con ustedes. Si están a tanto, en este año hemos escuchado muchos mensajes acerca de Nehemías, el personaje que el Señor le dio la carga de levantar la muralla de la ciudad de Jerusalén. Y hemos estado escuchando sermones, exhortaciones, mensajes acerca de construcción, ¿no? Y nuestro papel de levantar el reino de Dios aquí en la tierra. Y en esta mañana quiero seguir quiero seguir en línea con este tema y compartir este mensaje intitulado Sobre esta piedra. Sobre esta piedra. Yo sé que para nosotros hay muchos en que podemos pensar en nosotros como seres humanos y nuestro papel. Pero si somos sinceros, yo creo que muchas veces nosotros mismos escuchamos ánimos o exhortaciones y hay algo en nosotros que dice, bueno, eso es para fulano, eso es para otra persona, eso no tiene que ver conmigo. Porque si ellos me conocen bien y supieran mi pasado, mi historia, mi esto, el otro, ya la lista va corriendo. No, ellos no quieren que yo sirva en la iglesia. Tal siquiera si sepan bien lo que estuvo haciendo unos años pasado, a lo mejor no me dejan entrar por la puerta. Y bueno, digo yo, no sé la mentira que el diablo te está diciendo. Estoy aquí pensando, porque yo sé que el enemigo a veces no quiere entrar al mente algunas mentiras, la cual que nos hace a nosotros mismos descualificarnos de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y quiero animarles en esta mañana acerca de un personaje que encontramos, la cual que ha tenido sus fracasos, ha tenido sus victorias, ha tenido sus altas y sus bajos. Y yo creo que por medio de la vida de esta persona podemos ver que lo que el Señor nos ha llamado a hacer no tiene que ver con la persona, pero tiene que ver con quién Él es. Lo voy a repetir. Lo que el Señor nos ha llamado a hacer no tiene que ver con la persona que ha sido llamado, sino tiene que ver con quién es Él quien nos llamó. Y quiero compartir este mensaje sobre esta piedra. Se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y si te fijas, tengo el versículo ahí que voy a dar énfasis, pero por abajo, para aquellos que están apuntando, tomando notas, pueden ver los otros textos, versículos que tienen que ver con el versículo que estoy compartiendo. Yo quiero animarle, antes de llegar al mensaje, es bueno escuchar un sermón, es bueno escuchar un mensaje, pero más que nada, tiene que ser estudiante de la palabra de Dios. No lleva lo que estoy diciendo porque lo estoy diciendo y lo tengo un micrófono en mi mano, sino apruébalo tú mismo. Vaya apuntando, vaya estudiando. Si estás en las redes sociales, puede dar pausa si estás viendo esto por YouTube en otra ocasión y puede revisar tú mismo para ver lo que el Espíritu Santo te quiere mostrar por medio de su palabra. Así que para ayudarte con ese desafío, va a ver los versículos, pero por abajo en blanco vas a ver los otros pasajes que tienen que ver con los versículos que estoy compartiendo. Dice Mateo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si tenemos en cuenta este pasaje en Mateo capítulo 16, esto es la respuesta de Cristo a Pedro después que Cristo le preguntó, ¿quién dice que soy? Las multitudes, las personas. Bueno, algunos dicen Juan, algunos dicen la profeta Elías, algunos dicen esto o lo otro, pero tú, ¿quién dice que soy? Y él respondió a Jesús, tú eres el Mesías, el que hemos esperado. Y Jesús le dijo,
esto no te ha revelado ningún ser humano, sino el Espíritu Santo de Dios. Y añadió a esta respuesta, se encuentra en Mateo, lo demás en Marcos y Lucas solamente tiene esa parte de la conversación, pero Mateo apunta a este detalle que dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Acuérdate que el nombre de Pedro era Simón, pero él le estaba llamando por un apodo, dándole una identidad nueva acerca del papel que él iba a cumplir. Pero de nuevo le repito, quien iba a ser Pedro no tenía que ver con quién era Simón, con quién era Pedro, sino tenía que ver con la persona a quien le llamó y que era Jesucristo. Vamos a orar, Señor, te damos gracias en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, reconocemos que tú estás aquí en este lugar. Haz lo que tú quieras hacer por medio de esta palabra. Anímanos, Señor. Desafíanos, Señor, en esta mañana te pedimos en tu nombre. Amén y amén. No sé si ha fijado en su vida algo que todos nosotros hacemos que tiene mucha potencia y mucho poder. Y es la mirada. La mirada tiene mucho significante, tiene mucho sentido, tiene muchas diferentes cosas. La mirada tiene poder. Yo me acuerdo cuando yo era niño, a veces estaba saliendo, tú sabes, poniéndome un poco malcriado. Lo peor era estar en público y formar un escándalo haciendo algo, mi hermano y yo. Mi mamá tal siquiera no me tenía que decir palabras. Las madres que están aquí se están riendo porque saben bien de lo que todos los madres tienen este don de lanzar una mirada que ahí en ese instante, mira, yo sé hablar inglés, sé hablar español, pero sé hablar la mirada. Yo entiendo bien lo que quiere decir la mirada de mi mamá, que y ella se fijaba en mí y era congela, no hagan más nada, ni respire. Ahí, te arranca la cabeza. Y esa mirada tenía poder. Yo sabía dos cosas que iba a suceder. Cálmate, si no te voy a calmar, o espera que llegamos a casa. Y siempre esperaba que no era la segunda. Y así mismo, cuando mi mamá lanzó esa mirada, y aguantaba hasta el aliento. Yo no quería respirar. Tenía mucho respeto y hasta hoy tengo mucho respeto por mi mamá. La mirada tiene poder. Pero no solo eso. Yo me acuerdo cuando conocí a mi amado. Estuve en una boda, fíjate qué profético como nosotros nos conocimos. En una boda, era padrino de esta boda, Erika era la dama de honor. Mi hermano mayor se estaba casando y nosotros ahí acompañando a los novios en el altar. Y yo se me olvidó de pasar los anillos y lo demás cosas, todas mis responsabilidades, el honor de estar ahí. Tengo un trabajo, es pasar el anillo y se me olvidó porque yo estaba ahí mirando. Y yo decía, no sé qué está pasando. Ellos hicieron una ceremonia tan lindo, tan bello, que de la unidad en su boda. Y tenía que ver con velas. Estaban ilustrando esta unidad con dos velas. No sé si han visto esto, dos velas individuales encendiendo un velo más grande. Y yo estaba perdido. Yo estaba fijando en Erika y de veramente con esa mirada me enamoré. Me enamoré. Yo tenía 19 años, fíjate. Yo y toda mi familia estaba ahí presente, la mamá, mi suegra estaba ahí presente porque conoce a mi hermano. Y cuando el ministro dijo, presento al señor y señora, felicitaciones, yo estaba próximo, yo quería ahí mismo, mira, toda mi familia está aquí, tu mamá está aquí, vamos a casarnos ahora mismo. Tal siquiera ella no me conocí, pero con la mirada, yo decía, no. Sí, yo miré, sí, vamos a aclarar. Ellos no me estaban mirando a mí, sino que yo estaba mirando a ella. Pero me enamoré por la mirada. Y bueno, después de mucho tiempo, ella puede decir lo que ella quiere. Hay dos versiones de la historia y hay la verdad, pero en fin, tengo anillo y gané. Gloria a Dios. La mirada tiene poder. Y hay un momento que hay una mirada que quebrantó la piedra. Y se encuentra en Lucas, capítulo 22, a partir del
versículo 59. Y dice la palabra de Dios: como una hora más tarde, otro lo acusó. Estamos hablando de Pedro, estamos hablando de ese escenario cuando él estaba en el patio. Jesús está siendo interrogado, abusado por los sacerdotes, los fariseos. Como una hora después, Pedro estaba ahí ya mucho tiempo. La primera vez que le preguntaron, ¿tú conoces esto? Ya ha pasado como una hora más tarde. Otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que él es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Y esto es lo que sucedió para mí. Es un detalle que relata solamente Lucas. Todo este pasaje se encuentra en los otros evangelios, pero Lucas añade un detalle que para mí es, wow, fuerte. Dice 61, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Qué fuerte que esta vergüenza de Pedro no fue algo oculto. Este momento de fracaso no fue algo oculto, escondido, sino en ese momento, precisamente en ese momento, cuando Pedro le negó 3 veces. Había un huequito en las multitudes que había. Pedro estando en el patio, Jesús en más adentro, pero de una manera Jesús se pudo fijarse en Pedro y darle una mirada. Y dice, volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Y salió de ahí llorando amargamente. No sé de ustedes, no sé de vosotros, no sé de ti, pero yo creo que en este momento esa mirada de Jesús lo dijo todo a Pedro. No necesitaba palabras Jesús decir a Pedro en este momento, sí, no, la mirada solamente era más que suficiente para quebrantar a este hombre, para llegar a la profundidad de su ser. Y Pedro salió de ahí llorando amargamente. Y la palabra no nos dice esto es exactamente, pero yo quiero, si me puede acompañar, quiero hacer una jornada por la vida de Pedro, por los evangelios. Y tal vez llegar a momentos precisos, las cuales que tal vez Pedro estaba contemplando esa noche. Porque sabemos que Pedro salió de ahí llorando y no sabemos nada de Pedro hasta el día que llega a la tumba a ver que está vacía. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba contemplando Pedro? Y sabemos, y voy a llegar ahí luego en el mensaje, pero pasó como 2, 3 semanas, tal vez, hasta que Pedro se pudo encontrarse con Cristo nuevamente para decirle, yo sí te amo. Imagínate un amigo fiel, no solamente su maestro, no solamente su enseñador, no solamente alguien, su profesor de todo lo que tiene que ver con religión. Él era su amigo. Y tuvo que pasar este tiempo, este proceso. Yo creo que una de las memorias que llegó al mente de Pedro era su llamado. La primera vez que el Señor le llamó. Y fue la primera pesca milagrosa. Saben bien el relato, ¿no? Se encuentra en Mateo, se encuentra en Marcos, en Lucas, en Juan. Pero quiero enfocarme en Lucas, capítulo 5, versículo 8. Lucas nos da un detalle muy interesante. Sabemos bien la historia. Pedro y su hermano Andrés están de noche trabajando, tirando las redes y nada. No sé, alguien a lo mejor han tenido esa frustración, está trabajando, tratando de lograr algo y pasas las horas, tal vez los días, tal vez semanas y nada. Tal vez algunos de ustedes están pasando ese trabajo tratando de conseguir trabajo. Días, semanas, meses y nada. En este caso, Pedro y Andrés están ahí pescando toda la noche y nada. Llega la madrugada, llega la mañana y se acercan a la orilla
y están a punto a limpiar todos los herramientas, todo el equipaje que tienen para hacer su trabajo. Y Jesús dice, lánzalo otra vez. Tira la red al otro lado. Y en este momento, vamos a ser sinceros, humanamente yo me puedo imaginar que Pedro decía, hombre, no, estoy agotado, estoy cansado, estoy esto, el otro. No sabemos, podemos imaginar, porque de nuevo vamos a ver que Pedro era un ser humano con emociones y demás. Por obediencia, por no sé qué lo cautivó en ese momento, pero él le da caso al Señor y lanza la red. Y vemos que había una pesca milagrosa. Había tantos peces ahí que los redes por poco se rompen. Y Pedro, al llegar a la orilla, dice Lucas capítulo 5, versículo 8. A ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. No sé de ti, pero tenemos que tener esto en cuenta siempre. No importa el tiempo que llevas en el evangelio, no importa el momento que andas en la iglesia, sino por su gracia, somos pecadores. Somos pecadores. Y es muy fácil hablar de pecado del púlpito o donde sea, pero yo creo que siempre llega más profundo a quien te está escuchando cuando tú reconoces que tú también eres pecador. Porque yo puedo decir que tal y tal y tal no agrada al Señor. Pero ¿quién soy yo para elevarme y decir que yo soy perfecto? Porque para nada. Sino el hecho que estoy consciente que mi pecado no agrada al Señor es porque estoy consciente de mi pecado y de lo todo que Él me ha perdonado. Y en este momento, a ver este milagro, se tiró de rodillas ante de Jesús. Apártate de mí, Señor, yo soy un pecador. No soy merecedor de todo lo que tú me has dado. Hay algunos que observan que tal vez lo que sucedió siguiente era, sígueme. Fue llamado a seguir a Jesús. Y hay algunos que dicen que qué provisión más grande. Antes que el Señor llamó a Pedro a seguirle, hay algunos que dicen que tal vez le dio suficiente para dejar su trabajo. Es decir, que cuando el Señor te llama, Él va a suplir todo lo que hace falta para que tú puedas seguir el camino. Hay otros que dicen que tal vez Pedro tenía una deuda tremenda, algo, una carga, y el Señor le dio más que suficiente. Pero la verdad que este milagro es algo que muestra quién es Jesús. Jesús ofreció en la cruz de Calvario un prepago para ti y para mí, y pagó más que suficiente. Más que suficiente. Cuando derramó su sangre en la cruz de Calvario, fue un prepago para ti y para mí. Y era más que suficiente. Pedro fue llamado. Sabemos bien que Pedro en ese momento se dedicó a seguir a Cristo. Por contexto histórico, por contexto cultural, sabemos que al llegar a ser un pescador, ya a cierta edad, es decir que los de la alta clase, quien eran los educados, los fariseos y los demás, te rechazaron en un momento. Lo siento, chamaco, pero tú no sirves para esto, así que vete a trabajar en la muelle, lo que sea, porque la verdad que tiene algunos detalles que el cerebro está un poco atrasado. Algo. En fin, Pedro se dejó, pero según el contexto histórico, todos los judíos se dedicaban de su niñez a estudiar y memorizar el Antiguo Testamento. Es decir, que él tenía un nivel de conocimiento, pero a lo mejor sus notas eran lo más bajo del clase, así que al muelle Pipo, andando, corre, porque para esto tú no sirves. Y llega el maestro, quien la gente le preguntaba, ¿con qué autoridad está diciendo estas enseñanzas? ¿Con qué autoridad está predicando este mensaje? Y fue este maestro que escogió a este marinero, a este pescador. Sígueme, ven.
y pudo escuchar ahí, estar codo a codo con Jesús después que Él lanzó parábolas y enseñanzas y lo demás cosas. Había cosas que subió por encima de las multitudes. La gente quedaban como, eso era tan profundo que no lo entiendo. Era tan, wow, impresionante que acabó de decir Jesús que mi mente humanamente no está capaz de entenderlo. No sé si le ha pasado a ustedes. A veces a mí me pasa con frecuencia. Como marido soy culpable de esto. A veces Erika me dice algo y yo digo, wow, no sé lo que acabo de decir, pero te amo. Me queda ahí como botado, no sé. Pero había estos momentos que Jesús estaba predicando el sermón del monte, diferentes ocasiones, hizo un milagro o lo que sea, y de veramente Jesús estaba articulando verdad profundo, pero a la vez tan simple que los niños se pudieron acercarse a él. Y Pedro tuvo la oportunidad, la dicha de estar codo a codo. Después, Jesús, estamos en la intimidad de tus amigos más cercanos. Háblanos un poco más de lo que estaba predicando. Explica un poco más. Él estaba ahí a escuchar todas las enseñanzas y a ver todos los milagros. Aun cuando Jesús calmó la tempestad, llega un momento que Jesús está dando comida a las multitudes, los 5,000 y más. Llega este momento que solamente Mateo no habla de este detalle. Los demás hablan de cuando Jesús apareció de la nada en el mar de Galilea y él estaba ahí y se asustaron todos. Déjame decirte algo, hace ya casi 3 años que Erika y yo tuvimos la dicha de ir a Israel y hicimos una jornada por allá a ver diferentes lugares y llegamos a este mar en el que para mí fue, wow, uno de los mejores momentos en este viaje que hicimos. Y me acuerdo cuando nosotros nos montamos en este barco y de momento estamos en la orilla, todo está tranquilo, bello y lindo. Y cuando se arrancó y sale del muelle, estamos ya entrando un poco más profundo y de la nada, de repente entró un viento que yo decía, wow, qué impresionante. Entonces yo como en ese momento estando ahí en este mar, donde sucedió tantas cosas acerca del ministerio de Cristo, pudo como ver con mis propios ojos, pudo sentir el viento y como de la nada puede llegar una tormenta, una tempestad. Imagínate qué fuerte tempestad tiene que ser para que los marineros, los pescadores, esto es su trabajo, se asustan. Yo me acuerdo de un viaje, tuve que hacer un análisis, fui al médico y hacer el análisis. La enfermera que me estaba atendiendo se asustó. ¿Tú sabes cómo yo sentía? Tener una enfermera que me está atendiendo. Oye, pero esto no es tu trabajo. Pero como ella dice, y se equivocó y puso la aguja donde no debía haber. Y yo, ay, mamá, ¿qué vamos a hacer? Y como ella estaba tan asustada, lo sacó y el sangre. Y yo ahí con el brazo sangrando y dije, bueno, esto es el fin. Sí voy a salir del mundo. Al mano de una enfermera que está incapaz de hacer su trabajo. No sé si algunos son enfermeros, le amo, lo amo. No hay rincón ninguno. Pero imagínate qué clase de tormenta que los mismos marineros se asustan. Y Jesús lo calmó. Y llega a este momento que se encuentra en Mateo capítulo 14. De nuevo está en Marcos, está en Juan. Pero Mateo es que estás capturando el detalle de que Pedro salió del barco. Y dice en versículo 28, Señor, si eres tú, acuérdate que ellos pensaban que a lo mejor era una fantasma, algo, ellos no sabían bien, pero dice Pedro, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Qué fe está con denuedo, si eres tú. Jesús, una palabra, ven. No sé lo que tú estás enfrentando. Ahora hay muchos que han dicho que todo el mundo está en el mismo tormenta, pero andan en diferentes barcas. Por lo que estamos viviendo en la pandemia. Pero de todas formas, no importa si anda en un botecito que tiene hueco, que está entrando agua, o si está en un crucero, un yate, no importa. Jesús está diciendo, ven.
estoy dispuesto a hacer algo milagroso. Ven, ven, acércate. Acércate, estoy dispuesto a hacer algo milagroso. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Única persona que puede decir eso, fuera de Jesús, por supuesto. Y aunque, claro, sabemos bien lo que sucedió, se fijó en el viento, el otro, lo demás cosas, quitó su mirada. Pero de los demás discípulos, no pueden decir que yo caminé sobre el agua. Pedro sí. Y aunque había ese momento que se cayó y decía, sálvame, sálvame. En ese momento ya el Señor le ha dicho sobre esta piedra, sobre esta roca. Es decir que, de nuevo, lo que el Señor le estaba llamando a hacer tenía todo que ver con quién era Cristo, el quien le llamó y lo que Él iba a hacer en la cruz. No en la capacidad del hombre caminar sobre el agua. Porque vemos que Él tenía el denuedo de salir y empeñarse a hacer algo que las demás personas no querían hacer. Y aunque cayó en fracaso, y cayó y entró por el agua, todavía tú sigues siendo el hombre que yo he llamado a ser. Esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que el Señor te ha llamado a hacer no se depende de ti. Porque todos nosotros vamos a tener momentos de fe en que lanzamos afuera del barco, pero todos vamos a tener momentos en que quedamos en el barco y todos vamos a tener los momentos que estamos caminando sobre el agua de una manera y caemos. Tú sigues siendo el amado de Jesucristo. Tú sigues siendo la persona que Él ha llamado a servirle. Porque lo que tú tienes que hacer no tiene que ver con quién tú eres, sino lo que Él ha hecho. Si te fijas en algo, Pablo no habla del poder de la resurrección. Y él no dice, si la resurrección no sucedió, todo esto es en vano. Es en vano. Y fíjate que cuando Pedro escribe sus cartas, sus letras, él no habla sobre caminando sobre el agua. Pedro no detalle el momento que él tuvo ahí cuando el Señor se transformó a frente de él, de Juan y de Jacobo, de Santiago. Él no nos habla de esta cosa. Sabemos que él estuvo presente porque está aquí grabado en los evangelios. Pero Pedro, lo que él habla es de la resurrección. Su testimonio siempre era acerca de la resurrección. No tenía que ver con su experiencia, no era su testimonio, no tenía que ver con lo que él pudo ver, lo que sucedió como era individual, su persona. Y no es para decir que eso no tiene valor, porque sí tiene valor. Lo que el Señor ha hecho en tu vida sí tiene valor, pero lo que predicaba Pedro era su testimonio que yo vi con mis ojos, que Él murió en la cruz y luego la tumba quedó vacía. Pero aún experimentando todas estas cosas tan milagrosas, llegó al punto más, para decirlo de una manera, vergonzoso, su fracaso mayor que encontramos en el jardín y en el patio. En este fracaso vemos que Pedro acabó de tener sus pies lavados por las manos de su maestro. Acabó de romper pan y compartir la copa, la Santa Cena que celebramos hasta el día de hoy. Si te fijas en el Evangelio de Juan, comienza esta noche en capítulo 14 y termina casi ya llegando a capítulo 20. Juan captura todo lo que estaba sucediendo en esta noche. Y en versículo 15, 16, capítulos 15, 16, 17 de Juan, Jesús está hablando del amor, Él está hablando de habitar en mí, yo soy, ustedes son las ramas y puede tener fruto si permanecen en mí. Él está hablando de amor, Él está hablando de todas estas cosas. Y llega a este jardín y Pedro tal siquiera no puede aguantar el sueño. Qué pena, ¿eh? A mí me ha pasado. A veces Erika está conversando conmigo y de repente me cae durmiendo.
Y no es porque lo que ella me está diciendo me aburre, sino que a veces somos seres humanos y no aguantamos. ¿Qué decía Jesús en ese momento? El mente tiene deseo, pero el cuerpo está débil, está débil. Llegan todos los soldados, toda la guardia que estuvo ahí para detener a Cristo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Pedro? Mostrar el amor que él ha escuchado por los últimos 3 años y medio. Mostrar cómo tratar a su enemigo, cómo tratar a los que te persiguen, todas las cosas que él ha escuchado. De nuevo está en Mateo, está en Marcos, está en Juan, pero Juan nos da un detalle muy interesante. Simón Pedro, estoy en Juan capítulo 18, a partir del 10. Simón Pedro, que tenía una espada. Yo sé que él es marinero, pescador, pero para mí me llama la atención que él anda con Cristo 3 años y medio y todavía anda con espada. No sé, pero me llama la atención. Que tenía una espada, la difundió, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. También vamos a observar que yo creo que a lo mejor Pedro no tenía mucha puntería con la espada. Yo creo que él no quería cortar la oreja, sino el cuello, quitarse la cabeza y terminó con la oreja. Vuelva esa espada a su fondo, decía Jesús. Le ordenó Jesús a Pedro: ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha dado a beber? ¡Qué fracaso! En ese momento él estaba respondiendo como ser humano: yo voy a proteger a mi maestro, yo voy a cuidar a mi amigo. Pero si Jesús pasaba los últimos 3 años hablando que yo voy a ser entregado, yo voy a ser entregado, yo voy a morir, pero no te preocupes, 3 días después voy a resucitar. Y era como no entraba. No encajaba en el mente, en el entendimiento de Pedro, porque en este momento preciso que está, ¿cuántas veces dice que la gente, los sacerdotes, se acercaba a Cristo a atraparle? Y Jesús se escapó de una manera u otra. Pero en este momento Jesús estaba preparado. Y Pedro respondió. ¿Qué hacemos cuando respondemos de nuestra carne? Porque nos sucede, ¿no? Hay momentos que metemos el pie. Hay un momento en que deberíamos responder con ternura y decimos palabras fuertes. Hay momentos en que deberíamos callarnos y hablamos de más. Hay momentos en que deberíamos solamente susurrar algunas palabras y lo gritamos. Y Jesús llama la atención a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha dado de beber? Yo sí voy a morir por ti. Una manera de decirlo, para interpretarlo: yo sí voy a morir por ti, porque precisamente la manera en que estás comportando ahora es por eso que voy a morir, por tu pecado, por tus fracasos, para mostrarle lo tanto que te amo, para empoderarte, para que tú puedas amar. Y ahora salimos del jardín, Jesús atado, todo el mundo va corriendo, huyendo, y llega Juan al patio porque dice que él conocía a alguien que trabajaba ahí, y por eso Pedro se pudo entrar y acercar, pero estaba escondiendo. Algunos acusan a Pedro y los demás discípulos de cobardía en estos momentos, en estos días. La manera en que Pedro lanzó esa espada en ese jardín, yo no creo que tanto fue cobardía que vergüenza. No sabemos, de veramente no importa, pero de mi punto de vista yo creo que era más vergüenza y pena que le tenía ahí detenido. No sé quién es, no sé quién es. Si te puedes imaginar, él estaba ahí calentando sus manos. Estaba de madrugada
quiere escuchar lo que está sucediendo. Él quiere mantenerse tan cerca que puede estar a tanto de lo que está sucediendo, pero suficiente alejado para que no se identifique. A lo mejor estaba tan siquiera ni hablando, porque su acento fue lo que le adelantó. No quiso hablar. Y él solamente ahí. Todo lo que ha sucedido en las horas antes de este momento, la Santa Cena, lavando los pies, las demás cosas. No sé quién es, no sé quién es, no sé de qué me hablas. Y en este momento le miró directamente, la mirada que quebrantó la piedra. La mirada que quebrantó la piedra. Yo creo que esa mirada de Jesús le llegó al lugar más profundo. Pero aún en ese momento, Jesús todavía lo miró y decía, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiero decirle que cuando el Señor te llamó, Él no está arrepentido. Yo no creo en la mentira del diablo que Jesús está en el cielo fijándose en el mundo y la condición de la humanidad y dice, estoy arrepentido. Él nos mira y dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No que somos merecedores del sacrificio que Él ofreció en el cruz de Calvario, pero porque Él nos ama tanto. Aún siendo pecadores, eso es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, aún cuando estuvimos en nuestro pecado, en el momento más profundo, más oscuro, Él decidió, voy a morir por ti. Voy a morir por ti, voy a derramar mi sangre por ti. Lo que sucede después es muy interesante, porque sabemos que se desapareció de ese momento, no sabemos nada más de Pedro, hasta el domingo que celebramos hace ya 2 o 3 semanas atrás, la Semana Santa, la Pascua, Día de Resurrección. Pedro desapareció. En la cruz estuvo Juan, algunas mujeres, algunas de ellas era María, madre de Jesús, María Magdalena. Diferentes evangelios nos dan detalles de ciertas mujeres que tuvo presente. Sabemos que eran unos sacerdotes, fariseos, quien bajó el cuerpo de Cristo, José de Arimateo y Nicodemos. Lo enterraron en la tumba. Y ya, los discípulos, ¿qué sucedió del viernes hasta el domingo? No sabemos. Podemos imaginar todo lo que Pedro estuvo contemplando, todo lo que los demás discípulos estuvo contemplando. Pero algo muy interesante sucedió, que llegó las mujeres el domingo para atender a su cuerpo y el milagro que cambió el mundo. El milagro que cambió tu vida, mi vida. La tumba estaba vacía. Gloria a Dios, la tumba estaba vacía. Pero aún con todo esto, apareció primeramente a mujeres que en aquel entonces no tenía valor el testimonio. Eso es algo que nos llama la atención de que de verdaderamente es verdad lo que sucedió, porque si quien estaba escribiendo los evangelios quería dar credibilidad a su testimonio, no iba a notar que eran mujeres que llegó primero. Pero por el hecho que ellos dicen cómo sucedió, es algo que nos anima a nosotros. Wow, esto es verdad. Esto es como sucedió. Y dice la palabra de Dios que María llegó a los discípulos a decir, no está, no sé dónde ha llevado su cuerpo, no sé lo que ha sucedido, esto o lo otro, venga a ver. Primeramente a María, luego Lucas nos llama de los compañeros que andaban al camino al campo, y Jesús le apareció a ellos, y luego Él no se apareció a los discípulos hasta más tarde que estaban comiendo. Pero hay algo muy interesante sobre redención y restauración que sucedió con Pedro. Yo creo, dice la palabra de Dios en Juan, que a correr a la tumba, que Juan llegó primero. Y dice que él andaba más deprisa, para decirlo de esa manera, lo puede leer ahí. Él andaba más deprisa y llegó primero que Pedro.
de nuevo, yo he escuchado a algunos que dicen que esto es evidencia que Pedro a lo mejor no estaba en forma, que él era mayor que Juan. No sabemos. La verdad es que no importa, pero yo no lo creo. No lo creo. No creo que Pedro no estaba en forma, sino yo creo que él estaba con pena y vergüenza. Y de tal manera él quería que era verdad que su cuerpo no estaba ahí, pero a lo mejor no estaba listo ni preparado para encontrarse con Cristo. Dice en Juan capítulo 21, fíjate que después que Jesús apareció a los discípulos esa noche, sabemos que dice la palabra 8 días después apareció de nuevo y se mostró sus manos y su costado a Tomás. Es decir, que apareció el domingo, día de resurrección, no sucede nada por 8 días. Imagínate Pedro con tremendo gana, a la vez luchando entre sí con pena y vergüenza, pero no había un momento preciso para conversar con Jesucristo, para hablarle, para conversar con Él, porque apareció a los demás y bueno, desapareció tan rápido como llegó, dice la palabra. Una semana después, 8 días después, apareció a Tomás. Benditos son que creen que no es visto. Y dice la palabra de Dios en Juan que llegaron a Galilea porque María, las instrucciones de María era regresen a Galilea que el Señor te va a encontrar allá. Entonces, ¿qué hacemos? Ha pasado tanto tiempo, no hemos visto. Bueno, vamos para allá. ¿Y qué dice Pedro? Vamos a pescar. Es muy interesante. Yo creo que mientras que espera las próximas instrucciones, no hay nada malo en hacer lo que tú sabes hacer. Vemos que los discípulos dejaron todo para seguir a Cristo, pero en este momento no hay mucha claridad todavía en lo que deben hacer. Y Pedro le dice, vamos a pescar. Y hay un paralelo tremendo aquí en la primera vez cuando Jesús le llamó. En lo que sucede en Juan capítulo 21. Tremendo paralelo. Pasan la noche, 7 discípulos, dice la palabra de Dios. Pedro entre ellos, la noche entera, sin nada. Ya llega madrugada, se acercan a la orilla, manos vacíos. Juan, lo único que captura este momento. Pero hay paralelo en Mateo, Marcos, Lucas, en Juan, del inicio, de cuando primeramente le llamó la primera pesca milagrosa. Pero Juan nos dice, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Era suficiente. Lo único que hacía falta para escuchar a este hombre. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo por el trabajo, y se tiró al agua. Se tiró al agua. Él decía, a mí no me interesa el milagro que está sucediendo, a mí no me interesa esto o lo otro, yo no voy a preguntar, Señor, si eres tú, dime que vengas como cuando yo andaba por el mar, cuando andaba por el agua, yo no voy a decir eso, yo quiero acercarme a Cristo. Se tiró al agua. Y fíjate que yo creo que Pedro estaba de forma porque dice la palabra que estaban 100 metros. Tirar ropa encima y nadar 100 metros, bueno, es una competencia de los olímpicos, ¿no? Yo creo que el hombre estaba en forma. Además dice que cuando acercó el barco con tantos peces, 153, fue Pedro quien lo arrastró. ¡Qué fuerte! Imagínate eso. Se empoderó a ver a Cristo, se tiró al agua y decía, yo quiero encontrarme con Él. Y yo me imagino que Jesús ahí con la fogata ahí en la playa, Él tenía en mente preparar el desayuno para los discípulos. Quien dice que los hombres no cocinen, bueno, fíjense en Cristo, preparó desayuno. Eso es una anécdota. Pero Él está ahí. Y yo me puedo imaginar que mientras que Pedro nadaba ahí, decía, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Ese hombre que está dispuesto a dejar todo, aún un milagro, dejar todo para acercarse a mí sobre esta piedra.
edificaré, sobre esta piedra edificaré mi iglesia.